traer más de 5 millones de turistas. Entonces, los resultados cuentan. Y yo creo que esos dos factores pudieron comparar los ciudadanos, cómo había gobernado Morena, cómo había yo gobernado, y por supuesto fue contundente el resultado del Es represión por parte de los gobiernos panistas, ya que después de esta protesta violenta, donde habitantes de la Junta Auxiliar de la Resurrección, allá en Puebla, se protestaron en Palacio Nacional de Gobierno, la propia autoridad confirmó la detención de 3 personas, entre ellas el propio edil auxiliar de la comunidad. El colmo del asunto no paró ahí, ya que el alcalde panista Eduardo Rivera andaba bien campante dando entrevistas a Latinus de Loret de Mola. Mientras tanto, pues reprimía al pueblo indígena y las imágenes hablan por sí solas. ¡Del pueblo! ¡Chingada madre! Ustedes tuvieron la culpa por votar a un puto que ya es segunda vez. ¿Sí o no? ¿Por qué Es la verdad, yo voté por Morena. ¿Y ellos? Mis compañeros votaron por el PAN, los hijos de la chingada. Ahora ahí está su pago. Ahí está su pago, los cabrones. Pendejos panistas. Ahí están metidos ahorita el Federico, Santiago, todos. Ahí está el pago, cabrones. Por eso hay que votar por Morena. ¡A huevo! ¿Sí o no? No son panistas, cabrones. No, hijos de la chingada. Hay que tomarla. Ahora están las consecuencias que nos hacen, cabrones. Ya es segunda vez que es funcionario este cabrón. Bueno, pues como pueden ver, está fuerte, sí está muy indignada la gente por tener en el gobierno de la ciudad, pues sí, un gobierno panista que ha empezado a atentar contra los derechos de los indígenas. Y bueno, no sé si nos podría dar unas palabras. ¿De qué se trata Nos estamos manifestando en contra del gobierno de Eduardo Rivera porque él mantiene a los pueblos indígenas marginados. ¿Él es del PAN? Él es del PAN. No existe apoyo a la comunidad de ningún tipo, ni apoyo al campo, no hay seguridad, no hay desarrollo económico. Vivimos al día. El pueblo principalmente se dedica a la venta de memelitas. Trabajamos del campo, ahora tenemos que comprar maíz porque nos sale muchísimo más caro nosotros sembrarlo, que es más barato el que viene de Estados Unidos. Entonces vivimos al día y con todo esto nos quiere cobrar impuestos a nuestros pequeños negocios de nixtamal, a nuestros puestos de memelas, quiere que paguemos impuestos, pero pues él no nos brinda ningún tipo de apoyo, más sin embargo nos quiere cobrar impuestos y estamos dispuestos a hacerlo siempre y cuando esos impuestos... un gobierno que además da resultados, y eso es algo muy importante. Lo que a la gente le interesa sí son los partidos, pero les interesan más las personas. Y yo creo que les interesan más las personas. A ver, esta última elección de 2021, en donde usted empieza 10 abajo y termina 20 arriba, ¿qué fue lo que terminó marcando más, incidiendo más en el cambio? ¿Fueron los spots? ¿Fueron las declaraciones del día a día? ¿Fueron los debates? ¿Qué fue lo que...? Dos cosas muy puntuales. La experiencia. Ya había sido yo alcalde. Yo propuse experiencia para corregir el rumbo de Puebla. Y además lo hemos logrado con creces. Quiero decirte, Carlos, que somos el primer gobierno en graduar policías, 547 de todos los municipios en el país. Además, me tocó otorgarle el Infonavit a los mismos. Somos el primer municipio que rescata la mayor cantidad de estas estancias infantiles, 70 de ellas, que además es un tema que le preocupa a las mujeres de México, o entregándoles microcréditos, 190 millones de pesos, donde nosotros además pagamos los intereses. Digamos, experiencia de gobierno, por un lado. Experiencia de gobierno. Resumirla. Por supuesto. Además probada, con resultados. Y la otra, comparando los gobiernos. Porque quiero decirte que... ¿Morena tiene un desgaste por haber gobernado Puebla? Sí. Y por supuesto, además, quiero decirte que el anterior gobierno de Morena a mí me dejó la ciudad hecho un desastre, un caos. Entre ellos, por cierto, el tema del centro histórico. Es solamente como ejemplo. O patrullas totalmente descompuestas que nosotros ya las reparamos y, por supuesto, compramos más de 311 nuevas patrullas. Pero hoy tú vas a Puebla y tenemos un centro histórico de la talla y calidad mundial y nos ha permitido traer más de 5 millones de turistas. Entonces, los resultados cuentan. Y yo creo que esos dos factores pudieron comparar los ciudadanos, cómo había gobernado Morena, cómo había yo gobernado,
y por supuesto fue contundente el resultado del De a cómo y cuánto le salió a los poblanos de la capital esa entrevista con Latinos, porque Lalo Rivera, con el colmo de lo que estaba pasando allá en Palacio Municipal, bueno, él andaba promocionando su imagen rumbo a la gubernatura de Puebla para el 2024 y ayer, mientras tanto, casi tiraban el portón de su palacio que gobierna a manos de los propios pobladores de la Resurrección, los cuales, como bien lo escuchó usted, pedían a gritos que la propia autoridad los atendiera. Sin embargo, Lalo andaba de gira por la Ciudad de México con su compa, su brother, Lord Montajes, que quede claro. Así que, como escuchamos perfectamente, de acuerdo con los quejosos, Lalito, el panista Lalito Rivera, les quiere cobrar impuestos a todos los changarros de la Resurrección de esta Junta Auxiliar que vive del campo, por lo cual piden que ya de una vez por todas acabe este abuso y esta falta de respeto a los pueblos originarios. Lamentable, porque los medios tradicionalistas de Puebla acusaban que estos habitantes se mostraban en descontento e inconformes porque estaban cerrando bares clandestinos y únicamente se enfocaban a esa nota periodística. Sin embargo, nunca informaron que el gobierno, el ayuntamiento de Puebla, estaba yendo contra todos los changarros que existen en esa junta auxiliar, pidiéndoles ya que paguen impuestos. Sin embargo, lo lamentable del asunto es que no fueron atendidos por la autoridad. Digo, en un momento se intentó buscar el diálogo, pero al final acabaron en estos encontronazos. Se armaron los chingadazos allá en Palacio Municipal de Puebla. Lamentable lo que pasa con estos gobiernos panistas. Lamentable, simplemente lamentable.